Amigos y amigas, gilatanacas, cuyacanacas, del distrito de Ácora, bienvenidos a este espacio Ajora Yatia Huinaca, donde resumimos las principales actividades acontecidas durante la semana. La Municipalidad Distrital de Ácora, encabezado por el alcalde abogado Hernán Crisisto Aicaya, mediante el programa de empleo temporal denominado Yanaptawi Ácora, iniciará el mantenimiento y reacondicionamiento de la Plaza de Toros, para lo cual se viene convocando para cubrir 40 puestos laborales temporales, a fin de beneficiar con ingresos económicos a las familias de nuestro distrito. Los servidores de la Municipalidad Distrital de Ácora, a primeras horas de la mañana, iniciaron su jornada laboral con una ceremonia ritual a fin de agradecer a nuestra Madre Tierra, Pachamama, al conmemorarse su día. La actividad fue liderado por el licenciado Raimundo Aguirre, el CPC Abel Huarcaya Montaño, gerente municipal, el abogado Wilber Mamani Paxi, jefe de recursos humanos, junto a todo el personal de la entidad municipal. El personal de la Unidad de Servicios y Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de Ácora realizó la limpieza de un punto crítico en la comunidad de Moyojo, además de instalar un panel de sensibilización para que los transportistas y viajeros no boten sus residuos en la vía Panamericana Sur. Por su parte, Eva Chura, responsable de la Unidad de Servicios y Gestión Ambiental, invocó a respetar la ordenanza municipal número 09-2022, en la cual prohíbe arrojar desechos sólidos, papeles, material orgánico, animales muertos, desmonte, entre otros, en la vía pública, sancionando a los que incumplan con el 50% de una unidad impositiva tributaria. La Oficina Regional de Gestión de Riesgos de Desastres y Seguridad del Gobierno Regional de Puno, en coordinación con la Unidad de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ácora, llevaron ayuda para las personas vulnerables del centro poblado de Cocosani. En la actividad participó la consejera regional Yorni Ticona Bautista, quien resaltó la necesidad de atender a los pobladores más desprotegidos en esta temporada de friaje, por lo que se entregó mantas polares, buzos y casacas a un promedio de 160 personas entre adultos mayores y niños. La Municipalidad Distrital de Ácora, a través de la Oficina de Defensa Civil, realizó una acción cívica a favor de la población vulnerable de las comunidades de Colpa, Hachocholacarapi y Pampaui del centro poblado de Airumas Carumas. La actividad se desarrolló el pasado 31 de julio, donde se atendió a más de 100 familias de la zona fronteriza y cordillera de nuestra localidad. Cabe mencionar que la actual gestión distrital, liderado por el alcalde abogado Hernán Crisisto Aicaya, viene promoviendo una serie de acciones sociales para atender la demanda de la población vulnerable. Con motivo de recordar las fiestas patrias e integración de los 9 sectores y residentes de Ilave, Puno, Moquegua, Tacna, Hilo y Ácora, se realizó una confraternidad deportiva en la isla Ixcata, zona Lago de Ácora. Por su parte, la Municipalidad Distrital de Ácora se hizo presente a través de la Subgerencia de Desarrollo Social, encabezado por el licenciado Boris Tapia, en representación del alcalde abogado Hernán Crisisto Aicaya, quien entregó algunos incentivos en favor de los deportistas. Gracias por ser parte de este espacio. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. A nombre de la Unidad de Imagen del Distrito de Ácora, hasta una nueva oportunidad. Municipalidad Distrital de Ácora. Gestión 2023-2026. Comprometidos con el pueblo.